Hola, bienvenidos a la práctica 7 de esta serie de videos para aprender electricidad y electrónica industrial. En esta práctica realizaremos el encendido secuencial de 3 lámparas. Se plantea que como base se tenga un pulsador normalmente abierto, uno normalmente cerrado y 3 lámparas piloto. Cuando se presione el pulsador normalmente abierto, se tendría que encender la primera lámpara durante 5 segundos, luego apagarse y encenderse la segunda lámpara durante 5 segundos y finalmente apagarse y encenderse la tercera lámpara durante 5 segundos. Se plantea también que el pulsador normalmente cerrado pueda ser presionado en cualquier momento del proceso, interrumpiéndolo. En el video de relés de tiempo vimos que existen 3 principales clasificaciones de este: el relé de tiempo con retardo a la conexión, el relé de tiempo con retardo a la desconexión y una combinación de ambos, el relé de tiempo con retardo a la conexión-desconexión. Para resolver este problema, seguramente hay múltiples soluciones y maneras de hacer el circuito, utilizando tal vez relés de tiempo con retardo a la conexión-desconexión, con retardo a la desconexión, una combinación de ambas, etcétera. Pero una de las soluciones más simples es utilizando relés de tiempo con retardo a la conexión. En un relé de tiempo con retardo a la conexión, típicamente tenemos este símbolo. En él podemos identificar la bobina del relevador y los contactos asociados, que generalmente es un contacto bipolar, aunque podría tener contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados asociados también a él. Entonces, si nos posicionamos en los bornes 15 y 18, es como si estuviéramos posicionados en un contacto normalmente abierto. Cuando la bobina se energice y se concluya el tiempo con el que fue configurado, el contacto va a conmutar, pasando de ser un contacto abierto a un contacto cerrado. Luego, si nos posicionamos en los bornes 15 y 16, es como si estuviéramos sobre un contacto cerrado, que cuando la bobina se energice y concluya el tiempo con el que fue configurado, el contacto conmutará pasando de ser un contacto cerrado a un contacto abierto. Nosotros contamos con estos dos modelos de temporizadores. Para este problema utilizaremos este modelo que puede ser energizado con 120 volts. La diferencia con este es únicamente los bornes que tiene, con los que están etiquetados los bornes de su contacto bipolar. En este modelo tenemos la etiqueta 2 para el borne superior del contacto, la etiqueta 1 para el lado del contacto normalmente cerrado y la etiqueta 3 para el lado del contacto normalmente abierto. Entonces, para desarrollar el circuito necesitaremos un pulsador normalmente abierto, uno normalmente cerrado, un contactor, 3 lámparas piloto y 3 relés temporizadores con retardo a la conexión. Seguramente se preguntarán por qué utilizaremos un contactor. En este caso es necesario un contactor porque tenemos pulsadores. Por sí solo, sin el contactor, el circuito no funcionaría, ya que estaríamos dando un pulso al pulsador o presionando una vez el pulsador y la bobina del primer temporizador no se va a energizar. Tendríamos que mantener el pulsador presionado todo el tiempo para que se pueda realizar el proceso planteado. Pero eso no es lo que se pidió que se presione una vez el pulsador y se inicie todo el proceso. Entonces, por eso es necesario que utilicemos un contactor para garantizar que uno de los contactos se enclave y veamos entonces cómo se arma este circuito. Iniciamos poniendo la línea y el neutro y vamos a conectar de la línea hacia el pulsador de paro, luego hacia el de marcha y luego hacia la bobina del contactor. Posteriormente vamos a conectar uno de los contactos del contactor en paralelo hacia el pulsador de marcha. Esta configuración ya la hemos hecho en prácticas anteriores y sirve para garantizar que una vez presionado el pulsador de marcha, este contacto se cierre permitiendo que el flujo de corriente a través de la bobina sea continuo, aunque el pulsador de marcha esté en su estado original, que es abierto. Una vez que energizamos la primer bobina, lo que hay que hacer es encender la primer lámpara, pero como queremos que después de cierto tiempo se apague y se encienda la segunda, tendríamos entonces que al mismo tiempo
energizar la bobina del primer temporizador. Entonces, bueno, antes vamos a quitar también este dibujo del segundo contacto del contactor porque no lo vamos a utilizar. Entonces, como ya lo mencionaba, tendríamos que encender esta lámpara, pero también energizar esta bobina. Vamos a acomodar los elementos de tal forma que garanticemos que se energicen los dos elementos al mismo tiempo. Entonces tendríamos algo así. De esta forma, cuando la apliquemos corriente en este punto, la lámpara piloto se va a energizar ya que estará conectada al contacto normalmente cerrado y también se va a energizar la bobina del primer relé de tiempo. Para aplicar la corriente en este punto podríamos pensar que se hace directamente de aquí a aquí, pero esto es incorrecto. Lo primero que tendríamos que hacer es conectarla desde este punto. Así garantizamos que se mande la corriente únicamente cuando se presione este pulsador de marcha. Una vez teniendo esto, cuando la bobina se energice y se concluya el tiempo con el que va a ser configurado, que en este caso son 5 segundos, este contacto bipolar va a conmutar. Entonces, como este está abierto, se va a abrir y va a apagar esta bobina. Y luego la corriente va a fluir a través de este borne. Lo que hay que hacer entonces es energizar la bobina a partir de este borne, pero también hay que garantizar que así como vamos a energizar la bobina, se energice la lámpara piloto. Entonces hacemos la misma conexión que hicimos en esta parte. Luego también hacemos lo mismo con la tercer lámpara y la tercera bobina del tercer relevador de tiempo. Finalmente conectamos los extremos de las lámparas y de las bobinas hacia el neutro. Este último borne de conexión ya no lo utilizaremos, ya que cuando se concluya el último conteo, este contacto va a conmutar, permitiendo así que la lámpara se apague, y es todo lo que tendremos que hacer. Entonces, para hacer la simulación, ya coloqué aquí todo lo que necesitamos: el pulsador de paro, el de marcha, la bobina del contactor, su contacto asociado, los 3 relés de tiempo con retardo a la conexión. Aquí están sus bobinas, sus contactos bipolares y las 3 lámparas piloto. Entonces empezamos a hacer las conexiones correspondientes. Iniciamos haciendo la configuración de enclavamiento primero. Ahí está. Luego conectamos garantizando que se encienda la lámpara y también se energice la bobina para los 3 temporizadores o relés de tiempo. Y ahora hacemos las conexiones correspondientes para la secuencia de conexión. Aquí los símbolos tienen etiquetas distintas, pero es por el simulador. Solo tendríamos que identificar cuál es el lado del borne del contacto normalmente abierto y del contacto normalmente cerrado, y las conexiones son prácticamente las mismas. Conectamos entonces todos los bornes restantes hacia el neutro. Y ya tendríamos el circuito. Ahora hay que energizarlo. Presionamos el pulsador de marcha. Vemos que se enciende la primera lámpara, se enciende enseguida la segunda y luego se enciende la tercera. Repetimos el proceso para ver que ahora podamos interrumpirlo con el pulsador de paro. Vamos a presionarlo en un momento del proceso y tiene que interrumpirlo. Ahí ya lo interrumpió. Ya vimos que funciona. Ahora, para el armado físico, tenemos entonces este circuito. En él podemos identificar los elementos que lo componen. Tenemos el pulsador normalmente abierto, el pulsador normalmente cerrado, el contactor, los 3 relés con retardo a la conexión
y las 3 lámparas piloto. Colocamos entonces los elementos para visualizar cómo sería la conexión física. La línea y el neutro. La primera conexión que haremos es conectar de la línea hacia el pulsador de paro. Luego del pulsador de paro vamos a conectar el pulsador de marcha en paralelo a uno de los contactos del contactor. Luego del borde inferior del pulsador de marcha hacia el borne A1 de la bobina del contactor. Luego interconectamos la parte inferior del pulsador de paro hacia el pulsador de marcha. Posteriormente conectamos de la parte inferior del pulsador de marcha hacia el borne 2 del contacto bipolar y también hacia la bobina. Finalmente, en esta parte del circuito conectamos hacia la lámpara piloto. Luego del borne 3, que es el del contacto normalmente abierto, hacia la bobina del segundo contacto y también del segundo relé de tiempo, perdón, y también hacia el borne superior del segundo contacto del relé de tiempo. Luego hacia la lámpara piloto y también luego del borne del contacto normalmente abierto hacia el borne superior del contacto del tercer relé y a la bobina del tercer relé. Luego hacia la lámpara piloto y las conexiones restantes hacia el neutro. Así es entonces como se configura la conexión física. Ahora es momento de replicarla.